discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Bien, mis hermanos, vamos a estar abriendo la Biblia en el libro de los Hechos, este libro que estamos estudiando en esta mañana. En Hechos capítulo 5, versículos 42. Vamos a leer todos este texto, es el texto a exponer en la mañana de hoy. Y dice así la palabra del Señor. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret, tu Hijo amado, queremos darte gracias, Señor, en esta mañana. Poderte decir que nos ayudes a entender esta tu palabra y al mismo tiempo, mi Señor, ayúdanos a vivirla, Padre. Se necesita tan solamente de ti, se necesita tan solamente de tu Espíritu, Señor, y de tu palabra. Dios mío, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, es un solo versículo, mis amados hermanos, un versículo que es muy interesante y que nos muestra el avance de la iglesia al comienzo del primer siglo de la era cristiana. Hemos visto las marcas saludables de una iglesia y hoy vamos a estar viendo otra marca, otro distintivo y otra cualidad de la iglesia del Señor Jesucristo. Y una marca que distingue la iglesia del Señor Jesucristo, aparte de las que ya hemos estudiado, es la iglesia que avanza el Evangelio. Si podemos hacer un recorrido o un paneo de lo que hemos estudiado hasta aquí, pues vamos a encontrar que una iglesia persevera en la doctrina. Hemos visto que una iglesia se expone al Evangelio. Hemos visto que una iglesia también sabe exponer el Evangelio. Hemos visto que una iglesia de Cristo está llena del temor de Él, el temor de Cristo. Y hoy estaremos considerando entonces una iglesia que avanza el Evangelio. Quisiera entonces en esta mañana hacerle 3 preguntas. Conforme al Evangelio, 3 preguntas. La primera pregunta es la siguiente: ¿duda usted acerca del poder del Evangelio? ¿Se la repito? ¿Duda usted del poder del Evangelio? Siguiente pregunta: ¿considera usted que el Evangelio es insuficiente para la familia? ¿Considera usted que el Evangelio es insuficiente para transformar esta sociedad? ¿Para transformar a sus vecinos, familiares, allegados? ¿El Evangelio es insuficiente? ¿O por lo contrario, cree usted que el Evangelio es suficiente, poderoso para transformar y cambiar la vida de las personas? ¿En cuál de las 3 preguntas están ustedes? Vamos a mirar entonces que no estamos en el enfoque que es. Porque si usted cree que el Evangelio es poderoso, ¿por qué no lo predica? A su familia primeramente. Si usted cree que el Evangelio tiene toda la suficiencia, todo el poder, ¿por qué tan poco impacto en la sociedad? Si usted mira
la sociedad colombiana, la sociedad bogotana, uno mira las noticias, hermanos, uno queda perplejo. Usted mira todos los días los canales informativos de televisión, los noticieros, y usted va a encontrar, mis amados hermanos, el robo, el atraco, el hurto, la violencia intrafamiliar, hogares destruidos. Algo pasa con los evangélicos. Pregúntese por qué su familia no está en el evangelio. ¿Por qué no siguen al Señor Jesucristo? Pregúntese, examínese a la luz de ese pasaje. Para eso es la Biblia. Y yo le quiero referir otra vez las 3 preguntas. ¿Cree usted del poder del evangelio? No porque el evangelio no tenga poder, sino el problema está en quién, nosotros. ¿Será que el evangelio es insuficiente? La iglesia de nuestros días ya no cree en la suficiencia de las escrituras. Pero la idea en esta mañana es que algo pasa inicialmente con nosotros, con los que estamos aquí. Entonces, este análisis se ha hecho a la realidad de toda la iglesia cristiana, no solo nosotros, toda la iglesia. El cristianismo actual se encuentra en las 2 primeras preguntas, hermanos. O sea, buena parte de los cristianos ya no creen en la Biblia. Buena parte de los cristianos ya no creen en el poder del evangelio. Eso es una tristeza profunda. No creer en el evangelio y no creer en su poder. La mayoría de los cristianos creen que la Biblia ya es un mito. O sea, la Biblia y el cuento de Caperucita Roja serían exactamente lo mismo. Tienen la misma información. La Biblia y la historia de Adán y Eva y la historia de la liebre y la tortuga y todas las fábulas que encontramos en la literatura son exactamente lo mismo. Hay gente en medio de la iglesia que creen que Dios, Superman y Papá Noel son la misma persona. O sea, estamos yendo ya no de la vergüenza y la pena, ya estamos yendo al ridículo como cristianos. Y el pasaje de hoy tiene que ver con nosotros, muchísimo. Ahora, ¿cuándo será propicio para que la iglesia avance el evangelio? Recuerden que es una marca de la iglesia, que la iglesia ¿qué hace? Avanza. ¿Qué es avanzar? Ir hacia adelante. En los ejércitos de la antigüedad se tocaba una trompeta para que el ejército avanzara y no retrocediera. Vamos a mirar en primera instancia el tiempo en que la iglesia debe avanzar el evangelio. El tiempo. Solo es el versículo 42 no más. Y vamos a mirar el tiempo. ¿Qué dice el versículo 42? Todos los días. Ese es el tiempo. Todos los días. ¿Cuándo la iglesia avanzaba el evangelio? Según el texto. Todos los días. Estos evangélicos se reunían ¿cuándo? Todos los días. Todos los días nos ha venido contando Lucas, oraban, compartían el pan, oraban juntos y había comunión entre ellos. Pregunto como iglesia, ¿cuándo nosotros compartimos juntos? Que nos sentemos a comer en nuestras mesas. ¿Cuándo lo hacemos, hermanos? ¿Cuándo oramos juntos? ¿Todos los días? Esto es una mentira en nosotros, porque no es todos los días. Eso no es una realidad en nosotros. ¿Ven dónde está el problema, hermanos? Ustedes no conocen mi mesa porque no me visitan.
Yo sí conozco sus mesas porque, bueno, los visito y demás. Pero también ustedes pueden los unos con los otros ir y visitarse, hermanos. El evangelio se trata de esto, de estar juntos, porque somos una familia. Mis hermanos, cuando el Señor en aquel día glorioso, allá en la eternidad, van a estar juntos. Juan nos dice que él vio una multitud donde no estaban separados. ¿Cómo estaban? Juntos. La Biblia nos dice que todos los días estos hermanos estaban juntos. Miren, hermanos, todos nosotros somos miembros de la iglesia del Señor. Todos los días hay que exponerse al evangelio. Todos los días. No puede pasar un día sin que usted no se exponga al evangelio. ¿Qué es exponerse al evangelio? En primera instancia vamos a mirar qué es el evangelio. El evangelio es una buena noticia, pero no hay una buena noticia sin conocer la mala noticia. Cuando nosotros leemos la Biblia, y eso es algo muy importante, es el ABC de la vida cristiana. Cuando nosotros leemos la Biblia, siempre tengo que preguntarme, y es, bueno, ¿cómo estoy yo aquí en este pasaje? En el plan de lectura que estamos llevando, estamos en el segundo libro de Samuel. Y anoche leíamos en casa el pasaje funesto, terrible de cuando David va y toma a Betsabé, una mujer casada, comete adulterio y un sinnúmero de pecados. Y la pregunta es, bueno, ¿y yo cómo voy en esa historia? ¿Qué tiene que ver esa historia conmigo? ¿Cómo en la historia de la redención esa historia también me está hablando a mí? Y cómo el evangelio le es predicado a David y cómo el evangelio nos es predicado a nosotros. De eso se trata. Así que todos los días nos es necesario exponernos al evangelio. Esta gente todos los días se exponían al evangelio. De hecho, el verbo predominante ahí es que no cesaban. Ese es el verbo relevante ahí, no cesar, o sea, no paraban. No paraban ¿de qué? De enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces todos los días no hay que cesar de exponernos al evangelio, no hay que cesar de exponernos a la Biblia. Mis amados hermanos, ¿ustedes en algún momento han prendido candela para hacer un asado? A ustedes que les gustan los asados, ¿qué hay que hacer para hacer un asado? ¿Cómo? La leña es lo importante. ¿Y qué más se hace para tomar esos carbones? ¿Cómo están primero que todos esos carbones? Apagados, ¿verdad? ¿Y qué hay que hacer con esos carbones? Hay que prenderlos, ¿cierto? Pero estos todos prenden de una vez. No, ¿cómo van prendiendo? Uno prende y el otro va prendiendo al otro y va prendiendo el otro y va prendiendo al otro y va prendiendo al otro. Y finalmente, ¿qué tenemos? Todos los carbones encendidos y hubo asado. Bueno, la carne, ¿no? Hermanos, en la iglesia pasa exactamente lo mismo. Cada uno de ustedes es un carbón. Cada uno de ustedes es ese carbón el cual que hay que encender. Para que ese carbón vaya encendiendo ¿a quién? Al otro. Y ese carbón va encendiendo al otro. Y ese carbón va encendiendo al otro a fin de que todos los carbones finalmente ¿cómo están? Encendidos, están avivados. Hay llama sobre esos carbones. Eso es lo que debe pasar en la iglesia. Déjenme contarles la siguiente historia. Se dice de un hombre que era exitoso, con una familia estable,
con una esposa, con sus hijos, y esta familia gozaba de mucho respeto en la iglesia. Pero había un problema. Ellos sabían, y sobre todo él sabía, que en el fondo de su corazón su vida espiritual no estaba tan avivada como realmente los demás creían y como los demás veían. Y él, exponiéndose continuamente al evangelio, exponiéndose continuamente a la lectura de la Biblia, Dios comenzó a enseñarle, Dios comenzó a guiarle y a mostrarle cuán ciego y cuán en bancarrota estaba espiritualmente. Cada día estaba siendo confrontado con las verdades de la palabra de Dios. Cada día el Espíritu de Dios le traía la convicción de quién era y le mostraba la necesidad por Cristo. Él dice en su testimonio: me di cuenta de que era orgulloso, me di cuenta que era rebelde, que era ingrato, que era indomable. Pero la palabra de Dios, el evangelio, me hizo caer de rodillas. Clamé al Señor como pude, pidiéndole que quería que me hiciera un hombre nuevo. En mi corazón sentí que me dijo: quiero dos cosas, dice este testimonio. Y el Señor le hizo entender que quería dos cosas de él: obediencia y sumisión a su palabra. Cuando nosotros nos exponemos cada día al evangelio, todos los días, como nos lo dice el texto, el evangelio está avanzando en nuestra vida. El evangelio está avanzando, está corriendo en nuestra vida. La palabra de Dios está corriendo y siendo glorificada en nuestra vida. Y eso va a producir, amados hermanos, que seamos convencidos de quiénes somos. Y en esa convicción nos daremos cuenta de que necesitamos a Cristo Jesús. Eso es lo que significa exponerse al evangelio. El resultado de exponerse todos los días al evangelio me va a ayudar a ver las cosas desde otra perspectiva. En primera instancia, me ayudará a entender quién soy yo, qué significa la iglesia realmente, qué significan los hermanos para mí, qué significa mi familia, qué significa estar aquí, qué significa el día del Señor, qué significa vivir los mandamientos, qué significa el fruto de labios, dar para la obra. Todo eso Dios me lo hará entender si todos los días me expongo al evangelio. Es decir, Dios comenzará a avivar. Miren, hermanos, en la misma ilustración de los carbones encendidos, a esos carbones toca coger lo cotidiano, lo que cogemos, una tapa o un pedazo de cartón y hacerle así y sople, ¿cierto? El Espíritu de Dios más o menos es lo que hace en nosotros, soplar insuflar ese aliento cada día más por su palabra. Pero eso solo lo hace por medio de la palabra del Señor. Nuestra responsabilidad, hermanos, es presentarnos al evangelio todos los días de nuestra vida. ¿Está claro? ¿Cómo dice el texto? Todos los días. Todos los días. Y todos los días esta gente no cesaba de enseñar y predicar. ¿Pero por qué lo predicaban? Porque eran incansables, infatigables. Porque todos los días estaban meditando en la ley del Señor. Miremos un salmo, hermanos, que nos ayuda a entender lo que estamos diciendo. Salmo 85, versículo 6. Salmo 85, versículo 6. Dice así la escritura en el versículo 6 al versículo 9. Vamos a estar leyendo con mucha atención aquí. Dice Salmo 85, versículo 6 al versículo 9. Dice: ¿no volverás a darnos vida? Es la pregunta del salmista. Estos salmos se escriben cuando Israel está en el exilio. ¿No volverás a darnos vida?
O sea, ¿qué está diciendo el salmista? Que no hay qué, no hay vida. Pero en medio de lo espiritual de su corazón y todo esto, él dice, no volverá a darnos vida, no volverás a darnos vida, dice el versículo 6, para que tu pueblo se regocije en ti. ¿Qué es regocijarse? El regocijo es una alegría muy grande, sí, vamos a decirlo en esos términos, es un gozo muy grande. Y cuando hablamos de un regocijo, ¿qué puede darnos más gozo en esta vida que el Evangelio? ¿Qué puede darnos más gozo, más alegría que el Evangelio en esta vida? Porque el Evangelio es Cristo mismo. Y dice el versículo 7, muéstranos, oh Jehová, tu misericordia. ¿En dónde encontramos la misericordia de Dios? En el Evangelio. Porque si realmente hay alguien que es misericordioso, ¿quién es? Dios, Jesús es muy misericordioso. Ustedes recuerdan el caso de la mujer adúltera. ¿Qué le dijo el Señor? Mostrándole su gracia, su favor y su misericordia. ¿Qué le dijo? Vete, no peques más ya. Ese fue el sermón de Jesús. Eso fue un sermón de restauración. Vete, no peques más. ¿Qué más gracia, qué más misericordia encontramos? ¿En dónde vamos a encontrar tal gracia? ¿En dónde vamos a encontrar tal misericordia? En Jesús. Y dice el salmista, y danos tu salvación. ¿Dónde más encontramos la salvación? No solo eternamente, sino la salvación a tantas cosas que vivimos. ¿En dónde? En el Evangelio, en Cristo Jesús. Versículo 8, escucharé lo que hablará Jehová tu Dios. ¿Por medio de quién nos habla Dios? De su Hijo Jesucristo. Pero ¿qué está diciendo el salmista aquí? Escucharé. ¿Sabe que nosotros tenemos un problema con escuchar? Nosotros sí hablamos mucho, pero escuchamos muy poco. Escuchamos muy poco. Y dice la parte B del versículo 8 del Salmo 85, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. O sea, el Evangelio es ¿para quién? Para los santos y para los que son el pueblo de Dios, para que no se vuelvan ¿a qué? ¿Qué dice el texto? A su locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Entonces, si ustedes se dan cuenta, amados hermanos, hay que exponerse todos los días al Evangelio. Todos los días al Evangelio. Ahora veamos el lugar para avanzar el Evangelio. ¿Qué les parece? El lugar para avanzar el Evangelio lo encuentran en el mismo texto. Lo encuentran ahí. Recordemos el texto. ¿Cuál es el texto? Y todos los días, ese es el tiempo. Ahora vamos a ver en segundo lugar, el lugar en donde no cesaban de enseñar y predicar el Evangelio, de avanzar el reino. ¿En dónde? En el templo y por las casas. Eso es lo que nos dice el texto. En el templo y en las casas. Ese es el lugar, ¿verdad? Pregunta, ¿en qué parte del templo era que se ubicaban a predicar? Leímos toda la historia. ¿En dónde quedaba el lugar? En el pórtico de Salomón. ¿Y por qué en el pórtico de Salomón? Porque en el pórtico de Salomón era donde mayoritariamente se hacían todos los gentiles. Todos los gentiles, ahí era donde estaba ¿quién? Si ustedes leen la historia del capítulo 3, ahí se hacían. Ahí quedaba una puerta que se llamaba la puerta de la hermosa. Pues no sé qué tan hermosa era la puerta, pero ahí se hacían las personas.
y se hacían mayoritariamente los gentiles porque eso quedaba en el atrio del templo. Ahora, el templo para la fe del Antiguo Testamento era muy importante. El templo era la referencia histórica, la referencia de fe de los antiguos. Ustedes van a encontrar en muchos de los salmos hablando de ¿quién? Del templo. Porque el templo era muy importante, era foco de la fe. Daniel oraba ¿cómo? Abriendo las ventanas y mirando hacia Jerusalén. ¿Y qué quedaba en Jerusalén? El templo. Hasta el día de hoy, muchos de los ortodoxos que visitan Jerusalén están pegados ¿a dónde? A un muro, porque aún para ellos queda algo de su fe en esos ladrillos. Entonces noten que Lucas no nos está diciendo aquí de gratis que el templo era importante. Sí era importante porque allí se aglomeraba, allí llegaba mucha gente a cumplir con su fe, con sus ritos. Pero este lugar era el lugar que Dios había preparado para que mucho pueblo conociera del Evangelio. Así que lo que el texto nos enseña es que estos creyentes no cesaban de enseñar en el templo. Ahora, el templo no era un lugar, un estadio de fútbol, no. El templo también tenía unos parámetros y unas medidas, era grande. ¿Por qué ahora tienen que desplazarse a las casas? Lucas nos lo dice ampliamente, porque eran ya muchos. La multitud, había mucho creyente, eso es lo que nos ha contado Lucas, que el evangelio venía avanzando tanto que ahora la multitud no cabe en el templo. Todos los días en el templo se enseñaba y se predicaba acerca de Jesucristo, pero ya no cabía la gente. Cada día se producía en el templo una gran congregación de creyentes. Asistían masivamente a escuchar ¿a quién? A Jesús. Y esto lo profetizan dos profetas del Antiguo Testamento, Zacarías, Amós y Oseas. Que la enseñanza del Mesías, la enseñanza de Jesús iba a aglomerar, iba a congregar, iba a atraer mucha gente. Y si ustedes miran, el problema de la iglesia es que no se está enseñando de Jesús. Si usted mira los mensajes en televisión, los mensajes en los canales cristianos, no es el mensaje del evangelio. No es el mensaje de la palabra de Dios, no es. De hecho, tenemos que revisar también el mensaje en nuestra iglesia. Puede ser que no estemos predicando también el evangelio. Puede ser que en los discipulados no estamos exponiéndonos al evangelio. Puede ser ese el problema. Porque de seguro estamos que cuando el evangelio es expuesto, suceden cosas. El viernes les contaba a mis hermanos de la alabanza cómo inició hacia 1905 el avivamiento de Gales. ¿Qué fue lo que pasó? Un joven minero no tenía mayor estudio, no había pasado por seminario, sino sencillamente tenía su Biblia, la versión Tyndale o lo que llamamos la King James, o sea, la Reina Valera de los ingleses, más o menos. Y este muchachito comenzó a leer la Biblia, o sea, se expuso al evangelio. Y Dios comenzó a obrar en este muchacho, y de repente este muchacho comenzó a salir hacia la calle, y cuando venía del trabajo de minería, comenzaba a hablar del evangelio a la gente. Y así comenzó
Dios a obrar y a obrar. Consecuencias de ese avivamiento. Se dice que los jueces ya no tenían nada que hacer, o sea, los problemas se arreglaron. Se dice que las tabernas, burdeles, cantinas se cerraron. Los policías ya no tenían que preocuparse porque ya no habían problemas en la calle. Es decir, algo estaba pasando en la ciudad de Gales. Hace unos días atrás en la Universidad de los Estados Unidos, en Asbury, estaban pasando cosas, ¿no? El mundo cristiano, unos a favor, otros en contra. Alguien me preguntó, yo le dije, miren, si es de Dios, bendito sea el Señor. Y si no, como dijo Gamaliel, ¿qué dijo Gamaliel? Pues si es de hombres eso se va a desvanecer. Entonces no hay ningún problema. Dejemos eso ahí. Bendito sea el Señor por todo y en todo. ¿Qué quiero decir entonces, amados hermanos? Que cuando se expone el evangelio en el templo y en las casas, algo sucede. Recuerden que el tema es que está avanzando la iglesia, que avanza el evangelio. Y todos los días en el templo y en la casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Si hacemos un retroceso y devolvemos la cinta, podemos mirar que el Señor ha hecho grandes cosas. Y debemos enfocar entonces una vez más el primer punto. Al leer la Biblia, aprendes de Jesús. Al leer la Biblia, Dios te va a enseñar, Dios te va a comunicar su mensaje. Pregunta, ¿el mensaje que comunica el Señor es vida? ¿Sí o no? ¿Por qué sí? Porque las palabras que Él nos habla son espíritu y son vida. Las palabras que Él nos habla traen a nuestra vida más vida. Amados hermanos, el templo es un lugar adecuado para la enseñanza, y haciendo una transposición, pues este templo no es como el templo de aquellos días. Esta es una casa y un lugar donde nos reunimos. El templo tenía otras condiciones y de alguna manera el templo es un lugar para la enseñanza, para la instrucción. Y la casa nuestra debe ser un lugar para la enseñanza y un lugar para la instrucción. De esta manera, amados hermanos, nos abocamos a nuestro tercer punto. Hemos visto el tiempo. El tiempo, ¿cuándo es el tiempo? Todos los días. El lugar, el templo y en las casas. Ahora miremos el contenido. El contenido. ¿Qué era lo que no cesaban de hacer? ¿Qué contenía la enseñanza? ¿Qué era lo que no dejaban de anunciar? Dice, de enseñar y predicar a Jesucristo. Y ese es nuestro tercer punto, el contenido, la enseñanza y la predicación de Jesucristo. ¿Qué será enseñar, hermanos? Cuando hablamos de la enseñanza, ¿a qué nos estaremos refiriendo? Al saber cómo se hacen las cosas. Es mostrarle a la persona qué es lo que tiene y cómo lo debe hacer. Dentro de la enseñanza, lo primero que hay que hacer, o sea, quien enseña o el maestro dice cómo se hace. Entonces dice, míreme cómo yo lo hago. Míreme cómo yo lo hago. Ahora usted lo va a hacer y yo le voy a estar mirando cómo lo hace. Eso es un proceso de enseñanza. Esta gente que está predicando aquí, ¿cómo se llamaban?
Bueno, los dos apóstoles que están relevantes ahí en el texto, ¿cómo se llamaban? Pedro y Juan. Ellos escucharon de viva voz qué enseñaba Jesús, cómo lo enseñaba y para qué lo enseñaba. Y como ellos lo vieron hacer a su maestro, ahora ellos lo hacen. Cuando hablamos de enseñar, estamos hablando de un proceso, de una forma para hacer las cosas. Yo recuerdo cuando mi papá me enseñó a manejar. Fueron hartos los cocotazos, hermanos. Acá en la academia, ¿cómo se enseña la guitarra? ¿No, Marquito? ¿Sí? Enseñar. Enseñar. El contenido entonces de la enseñanza de Jesús es una enseñanza que es trascendental. Es una enseñanza que cambia la vida de las personas. Es una enseñanza que transforma. Y yo quisiera que usted por un momento me acompañara al Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos lo escogemos porque es un evangelio que es muy detallista. Si queremos ver detalles de las cosas que hizo Jesús, tan solamente hay que trasladarnos al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 5, versículo 21. Eso es para animarlos a que se estudien los 4 evangelios. En Marcos capítulo 5 encontramos 2 personajes o 2 personas que están necesitadas. 2 personas que tienen problemas serios. 2 personas que tienen dificultades por una condición en sus vidas. Leamos el texto. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Nótese quién viene aquí. Uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Detengámonos un momento ahí. Este principal de la sinagoga era un religioso. De entrada, ¿qué nos está diciendo Marcos? ¿De qué le servía ser principal en la sinagoga? ¿De qué le servía estar dentro de los 70 del Sanedrín y gozar probablemente de una vida religiosa estable y acomodada? ¿De qué le servía si ahora el problema que tenía no se lo iba a resolver la religión que vivía y todo lo que él era desde el punto de vista como nos lo cuenta Marcos? Ahora, el hecho de que Jairo venga a Jesús, pues nos debe indicar a nosotros que ya en los problemas serios de la vida lo que menos nos importa, ¿qué es? La religión. Lo que menos nos debe importar, ¿qué es? El estatus. Tengo un problema y lo que requiero es una solución. Así que Jairo viene a Jesús y hace lo que no podía hacer un religioso de la época. ¿Qué hizo? Se postró ante sus pies. Esto es de no te lo puedo creer, Jairo. Jairo, tú eres un principal de la sinagoga. ¿Cómo te vas a postrar ante Jesús? O sea, ¿cómo va a hacer eso? Entonces Jairo, el principal de la sinagoga, viene y se postra a los pies de Jesús. Pero no solo hace algo tan descabellado, sino que ahora le ruega mucho. Extraño en un principal de la sinagoga haciendo tales cosas. Y al rogarle le dice: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Eso no se podía de acuerdo a las tradiciones talmúdicas. O sea, no
se podía colocar las manos sobre alguien que ya estaba en el lecho de la muerte. Él le dice: mi hija está agonizando, y pues ven, pon las manos sobre ella. Entonces el Señor Jesucristo se va a la casa de Jairo. Y aquí encontramos muchas lecciones para aprender. La primera: Jesús está yendo donde los religiosos, donde los fanáticos, los legalistas. Fue pues con él y lo seguía. Jesús no entró en discusión con Jairo. Jairo, mira, tu Sanedrín, los fariseos y los escribas, que son tus amigos, me viven haciendo la guerra todo el tiempo. Ellos viven cuestionando quién soy yo. Ellos viven haciéndome frente todos los días. Son opositores. ¿Cómo crees que voy a ir contigo, Jairo? No. Jesús no repara en eso. Jesús sencillamente va con Jairo. Y no iba solo, la multitud apretaba. Pero por el camino ahora se encuentra otro personaje, una mujer, que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Entonces vemos dos personas con dos problemas. El primero de ellos es Jairo y su hija, y con la mujer de flujo de sangre, un problema serio. Se dice que una mujer, cuando está en su periodo menstrual, primero que todo es débil, se pone pálida, comienza su sistema hormonal a cambiar. Con 4 días, ¿verdad? 4 días. Ahora imagínense 12 años. 12 años con ese problema. Y dice la Escritura: y había sufrido mucho de muchos médicos. O sea, había ido. Aquí la palabra médicos tiene que ver con dos cosas en el texto. Es probable que ella había ido donde personas como, algo así como yerbateras, personas que no le habían dado con el chiste, como decimos popularmente. El caso es que Marcos está contando que esta mujer había sufrido mucho de muchos médicos. Parece ser que le habían hecho gastar mucho sin solución alguna. Y el texto lo dice, gastando todo lo que tenía, y el resultado, ¿cuál era? No había tal resultado. Esto lo tengo subrayado en mi Biblia, versículo 27. Cuando oyó hablar, ¿de quién? ¿De quién oyó hablar esta mujer? ¿Qué había escuchado también Jairo? ¿De quién? De Jesús. De Jesús. Ese es el mensaje, hermanos. Jesús es el mensaje. Ese es el mensaje. ¿Para quién? Para ustedes, para mí, para nuestros hijos, para nuestra familia. Ve a Jesús. Ni siquiera es decirle ve a la iglesia. No, es ve a Jesús. Porque en Él hay gracia, en Jesús hay misericordia, en Él hay bondad, en Él hay salvación. Cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, ahora, ¿por qué viene por detrás esta mujer? Primero, porque una mujer en esa condición, ¿cómo era tratada por la sociedad? Impura. Era una mujer rechazada. Era una mujer a la cual no se le podían acercar. Es más, de acuerdo a la ley, una mujer en estas condiciones era una mujer que había que mantenerla al margen de la sociedad. Con esto podemos dar a entender de que el evangelio alcanza lo que los hombres repudian, lo que los hombres de alguna manera aíslan, segregan. Y aquí encontramos a una mujer quizás maltratada, burlada, una mujer
discriminada por su problema, por su salud. Pero es Jesús quien obra en ella. Ese es el mensaje, hermanos. Ese es el mensaje bendito y glorioso del Evangelio, que es en Jesús la respuesta. La mujer viene y como es una mujer israelita, ella sabe por la historia de Israel que a un día vendría el Mesías y que en él había salvación. Y ella, Dios por su espíritu, la lleva a mencionar lo que dice acá: si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Ustedes pueden decir, y es que el manto tenía, no, es Dios mostrándole gracia. No es el manto, es Jesús. Eso debe quedar muy claro. No es el manto, es Jesús. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Qué pasó con Jairo? Dice, mientras él aún hablaba, el versículo 34 dice, y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Esta palabra que aparece ahí, hija, es una palabra que habla del amor de Dios. Es una palabra que habla del amor de Cristo. Es una manera como el Señor le está mostrando su amor. Hija, tu fe te ha salvado. Versículos más adelante, llega entonces a la casa de Jairo. Y en la casa de Jairo el Señor va a encontrar lo que pasa en cualquier funeral. Versículo 38, vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. ¿Por qué se lamentaban mucho? Pudiéramos especular. No, la niña era muy pequeña, muy joven para morir. Jairo tenía todo un futuro con esta niña y su familia, como en cualquier velorio que se respete, estaban llorando y lamentándose mucho, nos dice Marco. Al entrar Jesús les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? O sea, ¿por qué están así tan alborotados? ¿Por qué lloran? Y entonces nos da una de las enseñanzas para describir la muerte en los creyentes. Y es que la muerte en los creyentes no es una muerte, es un sueño. Él les dice: la niña no está muerta, sino duerme. La niña está dormida y hay que despertarla, pero solo la puedo despertar yo. Y Marcos nos está contando algo acerca de la resurrección final de los muertos. Todos los que estén dormidos en el polvo de la tierra, el Señor, ¿qué va a hacer con ellos? Los va a despertar para que nunca más vuelvan a morir. La muerte en la Biblia tiene que ver más con estar separadamente eternamente de Dios. La muerte en la Biblia tiene que ver más con el castigo y la ira de Dios, estar lejos de Él. Eso es exactamente la muerte en la Biblia. Bueno, los que estaban en el velorio, ¿qué hacían? Versículo 44, ¿se burlaban de quién? De Jesús. Esto es increíble, se burlaban de Él. Mas Él, echando fuera a todos, tomó el padre y la madre de la niña y a todos los que estaban con Él y entró donde estaba la niña. Esto no se podía hacer, hermanos. Esto la ley lo prohíbe. Si ustedes leen el libro de Levítico, y por lo cual uno comienza a ver el desliz en la vida de Sansón, es porque le dijeron: usted no puede tocar muertos, eso no se puede. ¿Y qué hace Jesús? Entra a la casa donde la niña estaba dormida. Eso no se podía hacer.
¿Qué observan en Jesús, hermanos? ¿Qué nos da la enseñanza? Que Jesús iba donde otros no iban. Hacía lo que otros no hacían. Se juntaba con las personas que los otros no se juntaban. O sea, el ministerio de Jesús es muy particular y por eso terminan llevándolo a la cruz. Es más, llega a la casa de Jairo y todos se están burlando. Él dice, no, fuera de acá. Y todavía aquí hace algo que puede ser más escandaloso todavía en Jesús. Y tomando la mano de la niña, eso no se podía, hermanos, coger la mano de alguien que está en esa condición. Porque ¿qué hacían los escribas, fariseos y religiosos? No, de lejos. En la parábola del samaritano, ustedes van a encontrar que las dos primeras personas que pasan, ¿quiénes son? Un sacerdote. ¿Y qué hizo el sacerdote? Pasó por un lado. ¿Qué hizo el levita? Pasó por el otro. Pero alguien que hizo más misericordia. Y Jesús está ilustrando lo mismo aquí. Y le dice unas palabras arameas, ¿no? Hoy vamos a aprender algo de arameo. Talita kumi, ¿qué significa? Levántate. Qué poder ven el poder en las palabras de Cristo. Miren el sermón, levántate. Es todo. ¿Cuántos puntos tenía el sermón de Jesús? Un punto. Levántate. ¿Y qué hizo la niña? Se levantó. Porque ¿quién podrá resistirse a la voz de Cristo? ¿Quién podrá resistirse a la palabra poderosa de Cristo? ¿La muerte? Ni la muerte puede contener las palabras de Cristo. Levántate. Y la niña se levantó. ¿Cuántos años tenía la niña? 12 años tenía la niña. Y se espantaron grandemente. Y el Señor le dijo, mira, ahora toma tu WhatsApp, toma tu Facebook, tu Instagram y cuente que yo la sané. No. Qué extraño los movimientos de poner las personas en las plataformas a que cuenten. No, el método de Jesús no es ese. Les dijo, hágame un favor, esto no se lo cuenten a nadie. Porque ¿qué es lo importante en Jesús? ¿Contar que Él hace milagros? ¿O contar que Él es el Salvador y que el mayor milagro es cuando una vida se arrepiente? ¿Me comprenden lo que estamos diciendo? O sea, en Jesús los milagros no son tan importantes. Lo importante aquí es lo que ha hecho con estas vidas que han pasado de muerte a vida y gozarán de los deleites eternos de Cristo. Volviendo al capítulo 5 del libro de los Hechos, eso era lo que contaban los discípulos. Si ustedes miran la sanidad del cojo, ¿qué fue? Algo que vieron hacer a quien, a su maestro. Ahí estaban ellos, viendo cómo Jesús obraba. Pero apenas eso era el gancho para hablar del evangelio a una multitud. En el capítulo 5 de Hechos está contando Lucas que muchos eran sanados. Pero ¿para qué venían? A escuchar el mensaje. Porque el mensaje es el que cambia, no el milagro. El mensaje del evangelio, el mensaje de Cristo es el que cambia. Y eso debe ser claro para nosotros. Que el mensaje de Cristo es el que transforma. Decirle a las personas que vayan a Cristo. Así como la mujer fue a Cristo, así como Jairo, ¿a quién vino? A Cristo. Tus hijos, llévalos a Cristo, llévalos. Tu familia, llévalos a Cristo. Llévalos a Cristo. Y por eso tú debes aprender es de Cristo.
no de las formas religiosas que nos hemos inventado, no de las formas cúlticas que nos hemos inventado. Eso no sirve, hermanos. Quien sirve es Cristo y nada más que Cristo. Él es el que sirve. Y eso nos lleva a dos aplicaciones, hermanos. Las bendiciones de la iglesia, ¿en dónde se encuentran? En Cristo. La bendición de la iglesia está tan solamente en Cristo. Y de Cristo viene la unidad de la iglesia, de Cristo viene la comunión y de Cristo viene la sed para beber de Él todos los días. Recuerden que esta gente todos los días no cesaban, todos los días, no había cansancio. Pregunto, mis hermanos, ¿quién se puede cansar de Cristo? ¿Saben nosotros de qué sí nos cansamos? De la rutina, de la religiosidad, de lo que un predicador expone hablando del cansancio espiritual, y él le hace unas preguntas. Cuando un cristiano está cansado de querer aparentar ser buen cristiano, cuando se está agotado por las actividades de la iglesia, cuando se está seco espiritualmente, cuando no le encuentra sentido a la lectura de la Biblia, y cuando la vida de oración no es un deleite sino una obligación. Eso sí que es harto, hermano, que le digan lea la Biblia, ore, cuando usted ni lo quiere hacer, cuando usted sabe que eso ni siquiera le llama la atención. La segunda aplicación dice: no solo es necesario estar juntos para ser bendecidos, sino que todos estemos en armonía. El Salmo 133, versículo 1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Amados hermanos, la unidad de la iglesia viene de tu relación con Cristo. La unidad de la iglesia viene de tu relación continua, permanente con Cristo, porque tú aprenderás a ver a tus hermanos con los ojos de Cristo, con los ojos del Evangelio. Pero si yo miro a mis hermanos, y quiero darles un ejemplo muy casual o muy providente por Dios, si yo viera mis ojos en esta mañana con los ojos carnales míos, y me pusiera a contar los hermanos que no vinieron, ¿cómo los vería? Ingratos, infieles. Bueno, comenzaría a decir muchas cosas que no corresponderían, que solo son producto de un corazón que es pecaminoso, que está de mal genio, que muestra su molestia. Pero si miro con los ojos de Cristo, ¿qué puedo ver en los hermanos que no vinieron? Algo les pasó, la lluvia, o no han entendido el Evangelio, todavía no comprenden, como la multitud de la cual hablamos de Marco. Ahora, pregunta, ¿usted cómo ve a su esposa? ¿Cómo usted ve a su esposo? ¿Usted cómo ve a los hermanos? ¿Con qué ojos? Porque si los vemos con los ojos naturales, los vemos con los ojos de este mundo, uy, no, yo digo, uy, ¿cómo me fui a casar con esto? Eso dijo alguna vez el hermano Félix, uy, no, ¿cómo fui a cometer esta locura? Pero si los vemos con los ojos de Cristo, con los ojos de Dios, con los ojos del Evangelio, ¿cómo vamos a vernos? Como personas que debemos amarlas, pero no amarlas según nuestro corazón viciado, sino con el corazón del Evangelio. Vuelvo a las tres preguntas, hermanos. ¿Recuerdan la primera pregunta?
¿Qué recuerdan de la primera pregunta? ¿Creen ustedes que el Evangelio es carente de todo poder? Hermanos, otra vez, ¿creen que el Evangelio es carente de poder? Entonces, si no es así, tienes que predicarlo y ayudarme en la tarea evangelística. Ayúdame, háblalo. Segundo, la segunda pregunta, ¿cuál era? ¿Creen que el Evangelio es insuficiente? Entonces usted tiene una responsabilidad, porque si no, usted está siendo un falso o una falsa. Porque si cree y no lo hace, algo está pasando, usted está creyendo al revés. O sea, ¿lo estoy metiendo en serios problemas? Le repito las preguntas otra vez, hermano. Recuerden cuál es el tema del sermón: la iglesia que avanza el Evangelio. Es una marca que distingue la iglesia de Cristo. Avanza. Como dice la película, retroceder nunca, rendirse jamás. Vamos para adelante en las cosas de Dios. El libro de Albert Mohler, ¿qué dice? Que los cristianos, bueno, él habla de los líderes, pero los cristianos, ¿de qué estamos llenos? De convicción, dice. Estamos convencidos de que el Evangelio es ¿qué? Poder. Es poder de Dios. Pero si usted no hace la tarea, bueno, la tarea es como algo secundario, es decir, creerlo y hacerlo. O la tercera y última pregunta: creemos que el Evangelio es todopoderoso, todo suficiente. Entonces, háblalo. Yo me estoy preparando, me he venido preparando también para lo mismo, hermanos. ¿Está claro el mensaje? ¿Sí? Todos los días, en el templo y en la casa, no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A nuestro bendito y glorioso Salvador. Amén. Qué gozo, qué alegría tan grande. Pongámonos en pie. Ahora vamos a participar de la cena del Señor. De la cena del Señor. Bien. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Y Señor, me siento con enorme regocijo, con, Dios mío, con gozo, mucho gozo, Señor, por tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos a entender el Evangelio desde todas las páginas de la Biblia, Señor. Estamos leyendo la Biblia y es un buen hábito, Señor, a leer los salmos, a leer el libro de Samuel, los 2 libros de Samuel, Señor. Vemos un reinado turbio, un reinado difícil, un reinado sórdido. Vemos a un rey pecando, un rey abusando de su poder. Vemos a un rey que por su poder entonces podía tomar cuanta mujer se le iba atravesando. Hablamos de un rey terrible. Pero en contraparte, eso nos muestra que debe haber un rey mejor, un rey distinto, un rey diferente, un rey que gobierna con cetro de justicia y vara de equidad. Sí, Señor, conocemos este rey. Se llama Jesucristo y es el rey que gobierna mi vida. Él es mi Señor, Él tiene señorío y dominio sobre mi vida, sobre nuestras vidas. Pero este rey vino a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados. Y en este tiempo, mi Señor, es lo que estaremos recordando, la cena del Señor. Gracias te damos, Señor. Bendito seas tú por siempre. Fieles discípulos de Cristo, que al reino de los cielos le dieron